Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Heavy Metal e Historia. Que bueno, pues en este caso, aunque uno es muy metalero y considero que el metal es la mejor música y más completa, pues no vamos a utilizar una canción de metal. Vamos a hablar de la inmigración gallega en Argentina y voy a utilizar una canción de un cantautor argentino, Alberto Cortés, que bueno, pues que a día de hoy ya no está entre nosotros, pero la canción me parece un auténtico temazo. Ahora os la presentaré. Este hombre, pues bueno, pues nació en La Pampa, en Rancul, Argentina, y pues desgraciadamente pues ya le llegó el turno de decir adiós en Madrid. Creo que tenía 79 años de edad. Y bueno, pues a lo largo de su carrera ha tenido unas canciones espectaculares como Distancia, Callejero, que Callejero hablaba concretamente de un perro, y pues El abuelo, que es el tema que vamos a utilizar para contar esta historia. ¿Por qué el tema del abuelo? Porque su abuelo era gallego. Y digamos que el tema, aparte de ser un tema precioso por la carga sentimental que suponía para él este tema, porque era su abuelo, pues describe muy bien lo que era la inmigración en ese momento. Y bueno, pues hubo muchísimos gallegos. De hecho, la mayoría de españoles que fueron a Argentina eran gallegos. Hubo muchos gallegos que emigraron a Argentina porque no les quedó más remedio, nunca volvieron a su tierra y siempre la extrañaron. Por tanto, este episodio de Heavy Metal e Historia va por aquellos inmigrantes gallegos que se tuvieron que ir y nunca pudieron volver, por aquellos emigrantes que a día de hoy se van donde sea, sea que vengan de Sudamérica a España, de España a cualquier otro lado, me da igual, o de África, si es que me da igual. Va dedicado también a esa gente, porque no es lo mismo emigrar porque te apetece a emigrar porque directamente no te queda otra, porque no tienes para comer. Así que os presento la canción y empezamos. El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia. Aunque los primeros gallegos llegaron durante la época colonial, empezando a ser significativa la llegada a mediados del siglo XVIII, que incluso en 1806 se creó el Tercio de Voluntarios de Galicia, que era una unidad de infantería compuesta por gallegos residentes en Buenos Aires, pues digamos que la afluencia masiva de gallegos, eso se produjo en los siglos XIX y XX, ¿no? Contamos que en esas épocas pues hubo una guerra civil en España, una dictadura y demás, y eso pues digamos también fomentó que la gente se fuese. Pero bueno, anteriormente a la guerra civil pues también hubo, como os he dicho, emigración para Argentina desde nuestra Galicia. Digo nuestra, que yo no soy gallego, pero bueno, forma parte de mi país. Y a mí el norte de España me gusta mucho. Miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Desde 1857 hasta 1960 se estima que más de 600.000 gallegos emigraron a Argentina. Y bueno, pues parece ser que a día de hoy, bueno, manejamos los datos que os estoy diciendo, se manejan a fechas de 2015, pero no creo que haya mucha diferencia a día de hoy, pues parece ser que hay más de 160.000 gallegos en Argentina. También
se estima que el 14% de la población es gallega y descendiente de gallegos, e incluso se ha llegado a estimar que Buenos Aires y la Gran Buenos Aires también, el 65% de su población desciende de gallegos. Pero claro, como hemos dicho, si hubo una cantidad de inmigrantes gallegos, que hemos estado hablando de que llegaron a ir 600.000, pues evidentemente a monjes no se iban a meter. Y bueno, y si se hubieran metido a monjes, no creo yo que hubiera cambiado mucho la cosa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Según algunas fuentes, se estima que la segunda población con más gallegos del mundo, digamos peleándose el puesto con La Coruña, es Buenos Aires. Después de Vigo, pues Buenos Aires estaría ahí. Y es que en 1910 Buenos Aires llegó a ser la provincia, la ciudad que más gallegos tenía en todo el mundo, llegando a haber 150.000 gallegos, que no son pocas personas, cuando en La Coruña había 60.000. Entonces, estamos hablando de que llegó a haber más gallegos en Argentina prácticamente. Y a día de hoy, el país donde más gallegos hay fuera de Galicia sigue siendo Argentina, según lo que parece ser. Y bueno, pues ¿por qué elegían Argentina? Pues porque en ese momento las políticas migratorias pues eran mucho más favorables, aparte de la cercanía cultural. Y bueno, pues huir de la hambruna o de guerras o de dictaduras pues te lleva a irte donde te tengas que ir. El abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. La capital argentina tiene un total de 700 instituciones civiles gallegas, con lo cual nos podemos hacer una idea de la cantidad de gallegos que fueron y la influencia que han tenido en la sociedad argentina. Lo cual, pues bueno, también nos explicaría el por qué en Argentina a los españoles nos llaman gallegos, porque es que fueron una barbaridad. Y bueno, también hay este tipo de instituciones en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, pues volviendo por ejemplo a Buenos Aires, hay hasta un museo de la inmigración gallega. Al final, bueno, pues las situaciones personales evidentemente pues también llegan a tener peso en la cultura de un país, y también es bonito que un país que ha recibido, en este caso a los españoles, y más concretamente ahora de los que estamos hablando, los gallegos, pues tenga un espacio, o varios, también, no solo uno, sino varios, pero bueno, hablando del Museo de la Inmigración Gallega, pues uno que tenga un espacio para, por lo menos, conmemorar, explicar y contar, pues, esta parte de la historia, que es de nuestro país, pero también es de Argentina, que fueron los que recibieron a estas personas y donde vivieron, y al final pues hicieron sus propias familias, a una costa de, como les ha pasado lógicamente a la gente que nunca ha podido volver a Galicia, pues el no volver a ver a lo mejor a su ser más querido, que podría ser su madre, ¿no? Yo la verdad que creo que sería capaz de pasar hambre, mucha hambre, con tal de no poner un océano de distancia con mi madre, ¿no? Pero el hambre al final es lo que tiene. Digo esto con la boca chica porque no he tenido que hacerlo, también lo digo, pero bueno.
yo creo que con lo que la quería no hubiera sido capaz. Sí he sido capaz de irme a 8 horas de distancia, mudarme, pero siempre sabiendo que a un golpe de carretera podía ir a verla. Así que a toda la gente que emigra desde otro continente u otro país, pero ya sobre todo desde otro continente, tenemos que respetarlo porque dejan muchas cosas atrás muy difíciles de dejar por intentar salir adelante. Así que importante respetar eso. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y bueno, por dar por finalizado este vídeo, porque evidentemente estos son vídeos muy resumidos en los que cuento historia desde un punto de vista de aficionado a la historia, pues bueno, decir que en Buenos Aires también hay un centro gallego, aunque no fue el primero que se creó, porque el primero está en el país vecino, en Uruguay, que está el Centro Gallego de Uruguay, y además, si no me equivoco, la Xunta de Galicia pues tiene también una delegación en Buenos Aires, porque no lo he dicho, pero Buenos Aires llegó a tener el apodo de la quinta provincia gallega, por esto que he comentado antes de que en 1910 la ciudad con más gallegos del mundo era Buenos Aires, y entonces Buenos Aires también tiene el apodo de la quinta provincia gallega. Y bueno, para los argentinos, porque a fin de cuentas estamos hablando de historia de Argentina, aunque también de historia de Galicia, tengo que deciros que se me ha olvidado cómo era el nombre de Buenos Aires en gallego. Pero voy a cortar el vídeo y os lo voy a decir en un momento antes de despedir el vídeo, porque se me ha olvidado. Acabo de tener un lapso de narices. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza. Podría volver a grabarlo, pero creo que queda más auténtico incluso con el error. Porque es que como no sé gallego, las pocas palabras que me pueda acordar pues se me olvidan. Bueno, como os iba a decir, Buenos Aires en gallego se dice Vos Aires. Lo digo para los argentinos, pues que sepáis pues un dato más, ya que hablamos de la inmigración gallega en vuestro país. Y a los gallegos espero haberlo dicho bien y no haberla cagado. Pero nada, espero que por lo menos el lapso que he tenido, el error, haya quedado divertido. Y bueno, pues me despido deseándoos un feliz día. Espero que os haya gustado la canción, que a mí me parece un temazo, la verdad, de este cantautor que fue Alberto Cortés. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo, pues apoyadlo. Si no os ha gustado, pues intentaré hacerlo mejor en la próxima ocasión. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo de Heavy Metal e Historia. Y bueno, pues lo más probable es que el próximo día sea con una canción de metal. Pero, como sabéis, mientras sea música, normalmente yo la puedo incluir en mis gustos musicales. Así que cuidaros muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas, y anduve de España.